4000 años, más de 40 siglos de guerras, milagros, traiciones, imperios que nacieron y se volvieron polvo, y en el centro de todo, un solo pueblo. Un pueblo que debería haber desaparecido decenas de veces. Los egipcios intentaron exterminarlos. Los asirios deportaron a 10 de sus 12 tribus a rincones del mundo que nadie sabe localizar hasta hoy. Los babilonios quemaron su templo hasta los cimientos. Los romanos arrasaron su capital, mataron a más de 1 millón de ellos en una sola revuelta y dispersaron a los sobrevivientes por los 4 puntos cardinales de la tierra. Hitler metió a 6 millones de ellos en cámaras de gas. Y aún así, todavía están aquí. Hablan la misma lengua, adoran al mismo Dios y volvieron a la misma tierra. ¿Cómo es que un pueblo sobrevive a todo eso? ¿Qué tiene de tan diferente esta historia que desafía toda lógica de la civilización humana? Porque por la regla normal de la historia, Israel no debería existir. Ningún otro pueblo de la antigüedad sobrevivió así. No ves amalecitas caminando por ahí, no existe una embajada filistea, nadie habla moabita, pero el hebreo, una lengua que estuvo clínicamente muerta por 2000 años, hoy es hablada por 9 millones de personas en un país que no existía hace 80 años. Y toda esta historia, desde el primer paso hasta el último capítulo, cabe en una sola línea del tiempo que comienza con un hombre solo en medio del desierto de Mesopotamia y termina con una visión tan aterradora del futuro que hasta hoy nadie logra interpretar por completo. De Abraham al Apocalipsis. Esta es la historia que vas a escuchar ahora. Todo comienza alrededor del año 2000 antes de Cristo, y comienza en el lugar más improbable posible, no en una montaña sagrada, no en una cueva mística. Comienza en una de las ciudades más sofisticadas y paganas del mundo antiguo, Ur de los Caldeos, una metrópolis en el sur de Mesopotamia, donde hoy queda Irak. Ur tenía calles pavimentadas, sistema de irrigación, escuelas donde se enseñaba matemáticas en tablillas de arcilla y un zigurat, una torre-templo dedicado al dios Luna Nanna, que dominaba el horizonte de la ciudad como un rascacielos de ladrillos. Estamos hablando de una ciudad con cerca de 65.000 habitantes, en una época en la que la mayoría de la humanidad vivía en aldeas de barro. Y es en esa ciudad, en medio de esa cultura, donde vive un hombre llamado Abraham. Él no es profeta, no es sacerdote. El texto bíblico no dice que fuera especialmente santo o justo. Josué 24:2 es brutalmente honesto. Dice que el padre de Abraham, Taré, servía a otros dioses. Abraham creció en una familia politeísta. Y es exactamente a ese hombre, sin currículum espiritual, sin credencial divina, a quien Dios le habla. Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Presta atención a lo que se está pidiendo aquí. Dios no dice ve a Canaán, no da un mapa, no da coordenadas. Dice ve a la tierra que yo te mostraré, en futuro. Es decir, deja todo lo que conoces y camina en la dirección que yo te voy a mostrar cuando yo quiera. Eso es un nivel de confianza que la mayoría de nosotros no tendría ni para elegir un restaurante nuevo. Y Abraham tenía alrededor de 75 años, y él se va. Toma a Sara, su esposa, toma a Lot, su sobrino, toma a los siervos, los rebaños, y comienza a caminar hacia el oeste. Más de 1000 kilómetros de desierto entre Mesopotamia y Canaán. Semanas de viaje con ganado, tiendas, suministros, bajo un sol que partía el suelo y noches tan frías que la escarcha se formaba sobre la lana de los animales. Sin carretera, sin garantía, sin nada más que una voz y una promesa. ¿Y qué promesa? Génesis 12:2-3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Nación, Dios le está diciendo a un hombre de 75 años sin hijos que de él va a salir un pueblo entero. Sara era estéril,
Los dos ya habían pasado la edad. Y Dios promete descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Humanamente hablando, eso no era fe, era locura. Pero aquí está el detalle que transforma esta historia de una simple jornada en algo mucho mayor. Dios no está solo llamando a un hombre, Él está inaugurando un proyecto. El pacto con Abraham, porque es aquí donde Abraham se convierte en Abraham, padre de multitudes, no es un acuerdo religioso vago, es un contrato con cláusulas específicas: tierra, descendencia y bendición. Génesis 15 describe la ceremonia. Dios manda a Abraham cortar animales a la mitad y pasar entre las mitades. Eso era un ritual de alianza del antiguo Oriente Medio. Quien pasaba entre los pedazos estaba diciendo: si yo rompo este pacto, que me pase a mí lo que les pasó a estos animales. Y aquí viene el impacto. Abraham se queda dormido, y quien pasa entre los pedazos es Dios solo, en forma de una antorcha de fuego. Es decir, Dios asume la responsabilidad total por la alianza. Abraham no necesita cumplir nada para que la promesa se mantenga. Esto es unilateral, incondicional, y va a resonar en cada página de la Biblia a partir de aquí. Si esta promesa te impresiona, dale like ahora, porque esta historia solo se pone más intensa de aquí en adelante. Abraham finalmente tiene al hijo prometido. Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años y Sara 90. El milagro biológico que nadie esperaba. El niño crece. Y entonces Dios hace algo que hasta hoy es uno de los momentos más perturbadores de toda la Escritura. Génesis 22:2. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofreciéndolo allí en holocausto. Dios pide de vuelta exactamente aquello que prometió: el hijo, la descendencia, el futuro entero del proyecto. Imagina la caminata, 3 días de viaje hasta el monte Moria. Abraham cargando la leña, el cuchillo, el fuego, y a su lado el niño, que es la única prueba viva de que Dios cumple lo que promete. Isaac se da cuenta de que falta algo. Padre mío, aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde con una frase que carga el peso de toda la teología bíblica: Dios se proveerá de cordero. Él levanta el cuchillo, y en ese exacto instante, un ángel detiene su mano. Un carnero aparece trabado en un arbusto. Isaac es perdonado. Pero el monte Moria, grábate ese nombre, porque es exactamente allí, en ese mismo monte, donde Salomón va a construir el templo de Jerusalén 1000 años después. Y es en las proximidades de ese monte donde, 2000 años más adelante, otro padre va a entregar a otro hijo. Y esta vez, nadie va a detener la mano. Isaac crece y tiene 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y aquí la historia de Israel gana su nombre, literalmente, porque Jacob es un engañador. La Biblia no oculta eso. Él roba la bendición de su hermano, engaña a su padre ciego, huye para no ser matado. Pasa 20 años trabajando para su tío Labán, quien lo engaña de vuelta. Y entonces, una noche a las orillas del río Jaboc, algo inexplicable sucede. Un hombre, o sería un ángel, o el propio Dios, el texto es deliberadamente ambiguo, lucha cuerpo a cuerpo con Jacob toda la noche. Génesis 32:28. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel, el que lucha con Dios. El nombre de la nación entera viene de una pelea en la oscuridad, a las orillas de un río, entre un engañador y el creador del universo. Y Jacob sale de esa lucha cojeando, con la cadera dislocada, pero con un nombre nuevo. Ese es el ADN espiritual de este pueblo. No es un pueblo que acepta todo callado. Es un pueblo que lucha, cuestiona, claudica y aún así sigue adelante. Jacob, ahora Israel, tiene 12 hijos, y esos 12 hijos se convierten en las 12 tribus. Pero antes de convertirse en nación,
esta familia va a pasar por uno de los episodios más dramáticos del Génesis. José, el penúltimo hijo, el favorito del padre, es vendido como esclavo por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, arrastrado a Egipto, falsamente acusado por la esposa de su señor, encerrado en un calabozo donde el olor a orina y sudor se mezclaba con el moho de las paredes de piedra, y allá se queda, años, olvidado, hasta que el faraón tiene un sueño que nadie logra interpretar: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas llenas tragadas por 7 espigas secas. José es sacado de la prisión, interpreta el sueño: 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre devastadora. Y en un giro que solo la narrativa bíblica logra hacer parecer natural, el esclavo hebreo se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto, gobernador, administrador de toda la reserva de granos. Y cuando el hambre golpea Canaán, ¿quién aparece inclinado ante él pidiendo comida? Los mismos hermanos que lo arrojaron al pozo. Ellos no lo reconocen, pero él reconoce cada rostro. Y aquí, en lugar de venganza, José elige algo que contradice toda la lógica humana: el perdón. Génesis 50:20 lo resume todo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Toda la familia de Jacob baja a Egipto. 70 personas. Génesis 46:27 es preciso en el número. Se instalan en la tierra de Gosén, una región fértil en el delta del Nilo. Y por un tiempo todo va bien. José es poderoso, el faraón es aliado, los hebreos prosperan. Pero aquí entra una de las transiciones más brutales de toda la Biblia. Éxodo 1:8. Una sola frase que lo cambia todo. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Una frase, una generación, y de huéspedes protegidos, los hebreos se vuelven esclavos. El nuevo faraón mira a ese pueblo que se multiplicaba demasiado rápido y siente miedo, miedo político, miedo demográfico. Y su solución es aterrorizante: trabajo forzado, condiciones inhumanas y, cuando eso no bastó para frenar el crecimiento, infanticidio. Éxodo 1:22. Todo niño hebreo nacido debería ser arrojado al Nilo. Imagina lo que eso significaba en el día a día. Mujeres escondiendo su embarazo, partos en silencio a mitad de la noche, madres aguantando el llanto mientras ahogaban el dolor de entregar a sus hijos al río. Egipto, que había sido refugio, se volvió matadero. Y ese no fue un episodio corto. Los hebreos estuvieron en Egipto por 430 años. Éxodo 12:40 es exacto, 430 años. Para que te des una idea, eso es más tiempo del que muchos países modernos existen. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin conocer nada más que ladrillos de barro, látigos y el sol abrasador sobre las obras del faraón. Y es en medio de este horror que una madre pone a su bebé en una canasta de juncos calafateada con asfalto y la suelta en el Nilo, no para matarlo, sino en una apuesta desesperada de que la corriente lo llevaría a algún lugar seguro. La hija del faraón encuentra la canasta, el bebé está llorando y ella, la princesa egipcia, decide criarlo como suyo. El nombre: Moisés, sacado de las aguas. Si crees que Dios escribe la historia en los detalles más improbables, comenta: Dios es soberano, porque piensa en lo absurdo de esta escena. El faraón ordena que todos los bebés hebreos mueran en el Nilo, y el Nilo devuelve exactamente a uno, directo al palacio del faraón. El instrumento de muerte se vuelve instrumento de salvación. El río que debería ser tumba se vuelve cuna. Y el niño que debería haber muerto como esclavo va a crecer como príncipe, con acceso a la mejor educación militar, política y administrativa del mundo antiguo. Hechos 7:22 dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras.
Pero Moisés a los 40 años comete un error que cambia su vida. Ve a un egipcio golpeando a un hebreo y mata al egipcio. El crimen es descubierto. Y el príncipe de Egipto huye al desierto de Madián, donde pasa los siguientes 40 años cuidando ovejas. 40 años. De general a pastor. Del palacio de mármol y oro a tiendas de piel de cabra en medio de la nada. Moisés, con 80 años, probablemente pensaba que su historia había terminado, que sería solo una nota al pie de página, el hebreo que casi fue alguien. Y entonces una zarza arde y no se consume. Éxodo 3. Moisés se acerca, y de en medio de las llamas, una voz. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El mismo Dios, la misma promesa. 430 años de silencio. Y ahora, en aquel arbusto en llamas en medio del desierto, el proyecto se reinicia. He visto la aflicción de mi pueblo, he descendido para librarlos, y te voy a enviar a ti. Moisés intenta rehusarse, tartamudea, dice que no sabe hablar, pide a Dios que mande a otra persona, pero Dios no acepta un no. Y aquí comienza el enfrentamiento más espectacular entre lo divino y lo humano que el mundo antiguo haya visto. Las 10 plagas de Egipto no fueron castigos aleatorios. Cada plaga atacaba directamente a un dios egipcio. El agua del Nilo se vuelve sangre, ataque directo a Hapi, el dios del Nilo, las ranas, Heket, la diosa con cabeza de rana, las tinieblas, Ra, el dios Sol, la divinidad suprema de Egipto, simplemente apagado por 3 días. Lo que Dios estaba haciendo no era solo liberar a un pueblo. Él estaba desmontando, pieza por pieza, el sistema religioso entero de Egipto, mostrando que cada dios que el faraón adoraba era impotente ante el Dios de un grupo de esclavos. Y la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esa noche, los hebreos reciben una instrucción extraña: matar un cordero, poner la sangre en los marcos de la puerta y esperar dentro de casa. El ángel de la muerte pasa por toda la tierra de Egipto. Todo primogénito muere, desde el hijo del faraón en el trono hasta el hijo del prisionero en la mazmorra. Pero donde había sangre en el marco, la muerte pasaba de largo. En hebreo, Pesaj, Pascua, pasar por alto. Esa misma noche el faraón deja ir a los hebreos. Éxodo 12:37. 600.000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Los estudiosos estiman algo entre 2 y 3 millones de personas saliendo de Egipto a la vez. La mayor fuga masiva de la historia antigua. Sin logística, sin planeación. Una nación entera caminando hacia el desierto con pan que no tuvo tiempo de fermentar, y la promesa de una tierra que ninguno de ellos jamás había visto. Y cuando el faraón cambia de opinión y manda sus 600 carros de guerra tras ellos, el pueblo se ve acorralado entre el mayor ejército del mundo y el Mar Rojo, sin salida, sin armas, sin oportunidad, por cualquier cálculo humano. Moisés levanta la vara, las aguas se abren y 2 millones de personas atraviesan el lecho del mar en tierra seca. Cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas vuelven. Éxodo 14:28. No quedó de ellos ni uno. Esta escena es el momento fundador de Israel. Todo lo que viene después, la ley, el templo, los reyes, los profetas, el exilio, la restauración, todo se ancla en este momento. El momento en que un pueblo de esclavos camina por el fondo del mar y sale del otro lado libre. Es el evento que los judíos celebran desde hace más de 3000 años sin interrupción. Y es a partir de aquí que la historia realmente comienza a acelerarse, porque Dios no sacó a ese pueblo de Egipto para pasear. Los sacó para llevarlos a un monte en medio del desierto donde algo iba a suceder que cambiaría la civilización humana para siempre. Solo que entre la libertad y la promesa había un desierto.
Y lo que pasó en aquel desierto reveló algo sobre la naturaleza humana que es tan cierto hoy como lo era hace 3500 años. 3 meses después de cruzar el Mar Rojo, los hebreos llegan al pie del monte Sinaí. Y lo que sucede allí no tiene paralelo en ninguna otra tradición religiosa del mundo antiguo. Éxodo 19 describe la escena. El monte entero tiembla, una nube espesa y oscura cubre la cima, relámpagos cortan el cielo, truenos tan fuertes que el suelo vibra bajo los pies, y entonces un sonido, el texto dice sonido de bocina, que comienza bajo y va creciendo, creciendo, hasta que el pueblo entero retrocede de terror. No era un fenómeno natural, no era una tormenta, era la presencia física, tangible, del Dios creador descendiendo sobre una montaña en medio del desierto del Sinaí. Y es en ese escenario, humo, fuego, la tierra temblando, que Dios entrega a Moisés las tablas de la ley. Los 10 mandamientos. 10 frases que cabrían en una hoja de cuaderno y que se convirtieron en la base moral de la mitad de la civilización humana. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Reconoces estas frases porque están inscritas en el ADN legal de Occidente. El Código Civil de prácticamente todo país democrático de la Tierra tiene raíces en aquellas palabras grabadas en piedra hace 3500 años, en una montaña donde nadie vivía. Pero la ley no eran solo los 10 mandamientos. El paquete completo, lo que los judíos llaman la Torá, contiene 613 mandamientos. Reglas sobre alimentación, higiene, justicia social, propiedad, matrimonio, culto, agricultura. Levítico y Deuteronomio entran en detalles que parecen obsesivos para el lector moderno. Cómo tratar la lepra, qué hacer con un buey que cornea al vecino, cuándo plantar y cuándo dejar la tierra descansar. Parece burocracia divina hasta que entiendes lo que estaba pasando. Aquel pueblo acababa de salir de 430 años de esclavitud. No tenían gobierno, no tenían constitución, no tenían identidad más allá del sufrimiento compartido. Y Dios, en el Sinaí, está construyendo una nación desde cero. Cada ley, cada regla, cada ritual era un ladrillo en la fundación de un pueblo que necesitaba aprender a vivir como gente libre. Y mientras Moisés estaba allá arriba, en la cima del monte, recibiendo estas instrucciones por 40 días y 40 noches, ¿qué hizo el pueblo allá abajo? Éxodo 32. Juntaron todo el oro que tenían, aretes, anillos, pulseras traídas de Egipto. Lo derritieron todo y moldearon un becerro de oro, y comenzaron a adorarlo. Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. 40 días. Bastaron 40 días sin ver a Moisés para que un pueblo que había visto el mar abrirse, que había comido maná cayendo del cielo cada mañana, que había visto la nube de Dios sobre el monte, volviera exactamente al mismo tipo de idolatría que practicaba en Egipto. Cuando Moisés baja y ve aquello, rompe las tablas de la ley, las arroja al suelo, las piedras que Dios había escrito con su propio dedo, hechas pedazos en la base del monte, y aquel día 3000 hombres mueren. Esta escena es brutal, es incómoda, pero revela algo que la Biblia nunca intenta ocultar. El pueblo elegido por Dios no es un pueblo mejor que los otros, es un pueblo terco, rebelde, que olvida rápido y se queja más rápido todavía. Y este patrón, bendición, desobediencia, consecuencia, restauración, se va a repetir como un metrónomo por toda la historia que viene a continuación. Dios pudo haber acabado con todo allí. El texto dice que Él lo consideró. Éxodo 32:10. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Pero Moisés intercede, argumenta, le recuerda a Dios la promesa hecha a Abraham, y Dios se arrepiente. La palabra hebrea es nacham, que significa algo más cercano a cambiar de rumbo, y el proyecto continúa.
Nuevas tablas son esculpidas, el tabernáculo es construido, una tienda elaborada con cortinas de lino, varas de acacia recubiertas de oro, un altar de bronce y en el centro de todo, el arca de la alianza, el objeto más sagrado de la historia judía, conteniendo las tablas de la ley. La presencia de Dios habita allí, visible como una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Cuando la nube se movía, el pueblo marchaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo acampaba. 2 millones de personas en el desierto, siguiendo una nube. Y entonces llega el momento decisivo. Números, capítulo 13. El pueblo está en la frontera de Canaán, la tierra prometida. Está allí, justo delante. Moisés envía 12 espías para reconocer el terreno. Pasan 40 días explorando, vuelven con uvas tan grandes que necesitan a 2 personas para cargar un racimo en un palo. La tierra era todo lo que Dios había prometido, fértil, rica, abundante. Pero 10 de los 12 espías entran en pánico. Hay gigantes allá, ciudades fortificadas. Parecíamos langostas a su lado, y el pueblo les cree a los 10, no a los 2, Josué y Caleb, que decían, si Dios está con nosotros, podemos tomarla. El miedo venció a la fe, y la consecuencia es devastadora. Números 14:34. Conforme al número de los días en que reconocisteis la tierra, 40 días por cada día 1 año, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 40 años vagando en el desierto. Una sentencia de muerte lenta. Toda aquella generación, cada adulto que había salido de Egipto, que había visto las plagas, que había atravesado el mar, moriría en el desierto sin pisar la tierra prometida, excepto 2, Josué y Caleb, los únicos que creyeron, y muere allí en el desierto una generación entera, incluyendo al propio Moisés. Deuteronomio 34 cuenta sus últimos momentos. Dios lo lleva a la cima del monte Nebo, en la orilla oriental del río Jordán, y le muestra toda la tierra, de norte a sur, del Jordán al Mediterráneo. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés ve, pero no entra. El hombre que enfrentó al faraón, que abrió el mar, que recibió la ley de Dios cara a cara, muere allí, a pocos kilómetros del destino, mirando de lejos todo lo que fue prometido. Deuteronomio 34:6 dice que Dios mismo lo sepultó, y nadie sabe dónde está su tumba hasta hoy. Le toca ahora a Josué, el discípulo de Moisés, el espía que no tuvo miedo, liderar a este pueblo hacia adentro de Canaán, y la entrada es tan espectacular como la salida de Egipto. Josué capítulo 3. Los sacerdotes cargando el arca de la alianza pisan las aguas del río Jordán, que estaba en época de crecida, y el río se detiene. Simplemente se detiene. Las aguas se amontonan río arriba y el lecho se seca. El pueblo atraviesa en tierra firme, como en el Mar Rojo, como si Dios estuviera diciendo, lo que hice con Moisés, lo hago con Josué. Yo no he cambiado. Y entonces viene Jericó, la primera ciudad, murallas tan anchas que había casas construidas dentro de ellas. Y la estrategia militar que Dios le da a Josué es para el estándar humano una locura. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. El 7º día, marchar 7 veces. Y entonces gritar. Josué 6:20. El muro se derrumbó. Arqueólogos que excavaron Tel Sultan, el sitio identificado como Jericó, encontraron murallas que colapsaron hacia afuera, no hacia adentro, como se esperaría en un ataque convencional. Los ladrillos cayeron formando una rampa natural que permitiría a los atacantes subir directo hacia adentro de la ciudad. La conquista de Canaán tomó aproximadamente 7 años. Josué conduce campaña tras campaña, Jai, Gabaón, Hazor, las coaliciones del sur y del norte. La tierra es dividida entre las 12 tribus. Cada tribu recibe su territorio. Judá en el sur,
Efraín y Manasés en el centro, Dan, Neftalí y Aser en el norte. La promesa hecha a Abraham más de 600 años antes comienza finalmente a tomar forma geográfica. Pero Josué muere, y con él muere la generación que vio los milagros de la conquista. Jueces 2:10 registra la frase más triste de todo este periodo. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y comienza el periodo más caótico, más violento y más desconcertante de la historia de Israel, los jueces. El libro de Jueces es una espiral descendente, un ciclo vicioso que se repite con precisión mecánica. El pueblo abandona a Dios. Dios permite que un enemigo los oprima. El pueblo grita por socorro. Dios levanta a un juez, un líder militar carismático, que los libera. Hay paz por una generación, y entonces el pueblo abandona a Dios de nuevo, y el ciclo recomienza, peor en cada vuelta. Los jueces no son héroes convencionales. Ahod es un asesino zurdo que clava una daga en la barriga de un rey tan gordo que la grasa se cierra sobre la hoja. Débora es una profetisa que lidera a Israel en la guerra cuando ningún hombre tiene el valor de ir. Gedeón comienza con un ejército de 32,000 y Dios manda reducirlo a 300 para que nadie piense que la victoria fue humana. Jefté hace un voto imprudente que le cuesta su propia hija. Y Sansón, el más famoso de todos, es un hombre de fuerza sobrenatural y carácter desastroso que desperdicia su llamado persiguiendo mujeres filisteas y termina ciego, encadenado, moliendo granos como un animal antes de derribar el templo de Dagón sobre sí mismo y sobre 3,000 filisteos. La última frase del libro de Jueces lo resume todo. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el retrato de una nación en colapso moral, sin liderazgo central, sin unidad, cada tribu cuidando de sí misma. Y es en ese vacío donde el pueblo hace la petición que lo cambia todo. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Los ancianos de Israel van hasta el profeta Samuel, el último juez, un hombre que sirvió a Dios desde niño, y le dicen: «Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Samuel se indigna. Dios se siente decepcionado, porque lo que el pueblo está diciendo entre líneas es: no queremos ser gobernados por Dios, queremos ser como todo el mundo. Y Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Aún así, Dios lo permite. Y el primer rey de Israel se llama Saúl. Saúl parecía perfecto en el papel, alto, bien parecido, de la tribu de Benjamín. Primer libro de Samuel 9:2 dice que de hombros arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Pero Saúl es el ejemplo clásico de alguien que tiene la apariencia del líder sin tener el interior. Comienza bien, vence batallas, unifica tribus, pero rápidamente comienza a desobedecer. Ofrece sacrificios que no le correspondían. Perdona la vida al rey Amalecita cuando Dios mandó destruir todo. Y con cada desobediencia, cada atajo, cada decisión movida por miedo y orgullo, Saúl se va desintegrando. La frase de Samuel en primer libro de Samuel 15:23 es como una sentencia de muerte. Como pecado de adivinación es la rebelión. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y mientras Saúl se deshace, Dios ya está mirando hacia otro lugar, hacia una pequeña ciudad llamada Belén, hacia la casa de un hombre llamado Isaí, hacia el más improbable de los candidatos. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí para ungir al próximo rey, Isaí presenta a 7 hijos, altos, fuertes, impresionantes. Samuel mira al mayor y piensa: ciertamente delante de Jehová está su ungido. Pero Dios dice la frase que define toda la teología del liderazgo bíblico:
No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ninguno de los 7 es el elegido. Samuel pregunta, ¿son estos todos tus hijos? E Isaí, casi como quien pide disculpas, dice, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Ni siquiera llamaron al muchacho para la reunión. El propio padre no lo consideró candidato. David llega del campo oliendo a oveja, con las manos callosas y el rostro quemado por el sol. Y Samuel derrama el aceite sobre su cabeza. El pastor de ovejas es el ungido de Dios. Y entonces sucede la escena que hasta quien nunca ha abierto una Biblia conoce. El valle de Ela, los filisteos de un lado, Israel del otro. Y entre los 2 ejércitos, un gigante, Goliat de Gat. Primer libro de Samuel 17 da las medidas, 6 codos y un palmo, algo entre 2 metros 93 metros y medio de altura. Su armadura pesaba 5.000 siclos de bronce, cerca de 57 kilos. Solo la punta de la lanza pesaba 6 kilos. Por 40 días, este hombre salía mañana y tarde y desafiaba a Israel. Y por 40 días nadie se movía, ni siquiera el rey. ¿Y quién se presenta? El muchacho que ni siquiera fue invitado a la reunión en Belén, sin armadura, sin espada, con 5 piedras lisas del arroyo y una honda de pastor. Saúl intenta poner su armadura a David. No sirve, no le queda, y tal vez ese sea el punto. La armadura del sistema antiguo no sirve para lo que Dios está haciendo de nuevo. La piedra golpea a Goliat en la frente. El gigante cae de rostro al suelo, y aquel pastor de ovejas se convierte en el más grande rey que Israel haya conocido. Pero el ascenso de David no es inmediato. Saúl enloquece de celos. Intenta matar a David con una lanza 2 veces. David huye, vive como fugitivo en el desierto de Judá, escondiéndose en cuevas, liderando a un grupo de 400 hombres endeudados, angustiados y amargados, los rechazados de Israel. Y es en esos años de fuga, en esas noches frías dentro de cuevas, donde la oscuridad era tan densa que no veías tu propia mano, donde David escribe los salmos más profundos de la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23 no fue escrito en un palacio. Fue escrito por un hombre que dormía en el suelo de piedra con un precio sobre su cabeza. Saúl muere en batalla en el monte Gilboa. Cae sobre su propia espada después de ser herido por arqueros filisteos. Y David finalmente asume el trono. Primero sobre Judá, en Hebrón. Después sobre todo Israel. Y su primera gran decisión como rey unificado es un golpe de genio político y espiritual que definirá la historia del mundo. Conquista Jerusalén. Jerusalén era una fortaleza jebusea enclavada entre valles, en una posición tan elevada y tan bien defendida que sus habitantes se burlaron de David. Aún los ciegos y los cojos te echarán de aquí. Segundo libro de Samuel 5:6. Pero David toma la ciudad a través de un túnel de agua, un pozo vertical que sus hombres escalaron por dentro, y transforma aquella fortaleza pagana en la capital eterna de Israel, la ciudad de David. Después trae el arca de la alianza a Jerusalén con tanta alegría que él mismo danza delante de ella en la calle, vestido solo con un efod de lino, mientras el pueblo grita y las trompetas suenan. Y es aquí donde Dios le hace a David la segunda gran promesa incondicional de la Biblia. Segundo libro de Samuel 7:16. Y será afianzada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre. Para siempre. No por una generación, no por un siglo, para siempre. Esta promesa, el pacto davídico, es el riel sobre el cual toda la expectativa mesiánica de Israel va a correr por los próximos 1000 años. Cada profeta que hable de un Salvador futuro va a apuntar a esta promesa. Cada judío que espere un Mesías va a esperar a un hijo de David. Pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, también es el hombre que una tarde en Jerusalén
mira desde la terraza del palacio y ve a una mujer bañándose, Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, que en ese momento estaba en la línea de batalla, arriesgando la vida por el rey. David la llama, se acuesta con ella queda embarazada. Y cuando el intento de encubrimiento falla, David manda poner a Urías al frente de la batalla más peligrosa y retirar el apoyo. Urías muere, y David se casa con Betsabé como si nada hubiera pasado. El profeta Natán va hasta David y le cuenta una parábola sobre un rico que roba la única oveja de un pobre. David se enfurece, el que tal hizo es digno de muerte. Y Natán remata, tú eres aquel hombre. Segundo libro de Samuel 12:7. La Biblia no protege a sus héroes. El mayor rey de Israel es expuesto como adúltero y asesino en sus propias escrituras, y las consecuencias persiguen a la casa de David por el resto de sus días. El hijo muere, Amnón viola a Tamar, Absalón se rebela e intenta tomar el trono. La espada nunca se aparta de la casa de David. David muere viejo y pasa el trono a Salomón, su hijo, con Betsabé. Y Salomón comienza con algo extraordinario. Cuando Dios aparece y dice, pide lo que quieras, Salomón no pide riqueza, ni poder, ni victoria, pide sabiduría. Primer libro de Reyes 3:9. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y Dios, impresionado con la petición, le da todo, la sabiduría y la riqueza y la gloria. Y es Salomón quien finalmente construye lo que David soñó, el templo de Jerusalén. 7 años de construcción. Primer libro de Reyes 6 detalla las dimensiones: 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 de alto, cerca de 27 metros por 9 por 13. Las paredes internas revestidas de cedro del Líbano, el cedro cubierto de oro puro, el lugar santísimo, la habitación más interna donde quedaría el arca, era un cubo perfecto de oro. Querubines de 5 metros de altura con alas abiertas tocando las paredes. 183,000 trabajadores. Y cuando el arca es finalmente colocada en el lugar santísimo, Primer libro de Reyes 8, 10, 11, describe lo que sucede. Una nube llenó la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado casa. La promesa hecha en el desierto del Sinaí, habitaré en medio de los hijos de Israel, ahora tenía dirección: piedra, cedro y oro, Jerusalén. Pero Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, comete el error más antiguo del mundo. Primer libro de Reyes 11, 1, 3. 700 mujeres reinas y 300 concubinas, princesas de naciones paganas, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, matrimonios políticos, alianzas diplomáticas selladas con anillos y lechos, y estas mujeres trajeron a sus dioses. Y Samón, en su vejez, su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. El constructor del templo termina quemando incienso para Astarot y Moloc. El hombre que pidió sabiduría muere como un necio y la consecuencia es inmediata. Dios anuncia, el reino será arrancado. No durante la vida de Salomón, por causa de David, sino en el reinado de su hijo. Y es exactamente lo que sucede. Roboam, hijo de Salomón, sube al trono. Las tribus del norte piden alivio de los impuestos brutales de Salomón. Los consejeros ancianos dicen, aligera la carga. Los consejeros jóvenes dicen, auméntala. Roboam escucha a los jóvenes y le dice al pueblo con una arrogancia que resonaría por siglos: mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 10 tribus se rebelan, el reino se parte a la mitad. Israel en el norte, con capital en Samaria. Judá en el sur, con capital en Jerusalén. Nunca más volverían a reunirse. El proyecto de Dios, una nación, un pueblo, una tierra, estaba fracturado. Y a partir de aquí, la historia se acelera hacia el desastre con una velocidad que ningún profeta logró frenar. El reino del norte, Israel,
comienza mal y nunca mejora. Jeroboam, el primer rey, tiene miedo de que el pueblo siga subiendo a Jerusalén para adorar en el templo. Si van a Jerusalén, pensaba él, sus corazones volverán a la casa de David. Y su solución es tan predecible como catastrófica. Primer libro de Reyes 12:28. Hace 2 becerros de oro. Uno en Dan, en el extremo norte, otro en Betel, en el extremo sur, y le dice al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. La misma frase, palabra por palabra, la misma frase que el pueblo usó en el Sinaí cuando Aarón fundió el becerro mientras Moisés estaba en el monte. Como si la historia hubiera aprendido a caminar en círculos. Y esa decisión de Jeroboam se convierte en el pecado fundacional del reino del norte. A partir de él, cada rey es medido por el mismo criterio. Anduvo en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, con el cual hizo pecar a Israel. 19 reyes gobernaron el reino del norte a lo largo de 209 años. Ninguno recibió aprobación divina, ni uno solo. Y es en ese escenario de corrupción total donde surgen los profetas más dramáticos de la Biblia. Elías aparece de la nada, sin genealogía, sin introducción, y anuncia a Acab, el rey más perverso del norte, casado con Jezabel, la princesa fenicia que importó el culto a Baal al corazón de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 3 años y medio sin una gota de lluvia, la tierra rajada, el ganado muriendo. Y entonces viene el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Primer libro de Reyes 18. Elías contra 450 profetas de Baal, un altar, un sacrificio y una pregunta que corta como navaja. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Los profetas de Baal danzan, gritan, se cortan con cuchillos desde la mañana hasta la tarde. Nada sucede. Elías manda empapar el altar con agua, 3 veces, 12 cántaros, hasta que el agua llena la zanja alrededor. Y entonces ora, una oración corta sin teatro, y cae fuego del cielo. No solo quema el sacrificio, consume la leña, las piedras, el polvo, y lame el agua de la zanja. El pueblo cae con el rostro en tierra. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero ni Elías ni Eliseo, quien lo sucedió con el doble de su espíritu y operó el doble de los milagros. Resucitó muertos, purificó aguas, sanó a Naamán, el general sirio leproso. Ni los profetas Amós y Oseas, que suplicaron por justicia y arrepentimiento, lograron revertir la caída. El reino del norte era una construcción apoyada en ídolos, e ídolos no sostienen nada. En el 722 a.C., el fin llega. Asiria, el imperio más brutal de la antigüedad, famoso por empalar prisioneros, arrancar pieles y construir pirámides de cabezas cortadas, invade Israel. Salmanasar V cerca Samaria. El cerco dura 3 años. Cuando la ciudad cae, su sucesor Sargón II completa la destrucción. Segundo libro de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. 27.200 personas deportadas, según los registros del propio Sargón en el palacio de Yorsabad. Y en lugar de ellos, los asirios trajeron pueblos de Babilonia, Cuta, Ava y Hamat. Mezclaron poblaciones, diluyeron la identidad. Las 10 tribus del norte desaparecen de la historia como entidad política, absorbidas, asimiladas, las llamadas tribus perdidas de Israel. Queda Judá, sola, pequeña, con el templo, con Jerusalén, con la promesa hecha a David, y por un tiempo parece que Judá va a sobrevivir donde Israel fracasó, porque Judá tiene algo que el norte nunca tuvo: reyes buenos, no muchos,
pero los suficientes para posponer el colapso. Ezequías, que gobierna en el momento exacto de la caída del norte, es uno de ellos. Segundo libro de Reyes 18:5 dice que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Cuando Sennacherib, el rey asirio, marcha sobre Judá con 185,000 soldados cerca a Jerusalén y manda una carta blasfemando contra Dios, Ezequías abre la carta en el templo, la extiende delante del Señor y ora. Aquella noche, segundo libro de Reyes 19:35, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Por la mañana, solo cadáveres. Sennacherib vuelve a Nínive humillado, y en los anales asirios, el prisma de Taylor, que existe hasta hoy en el Museo Británico, Sennacherib se jacta de haber encerrado a Ezequías como a un pájaro en su jaula, pero nunca dice que tomó Jerusalén, porque no la tomó. Después de Ezequías, sin embargo, viene Manasés, su propio hijo, y Manasés gobierna por 55 años, el reinado más largo de Judá, y cada uno de esos años es una atrocidad. Segundo libro de Reyes 21 es un catálogo de horrores. Reconstruyó los altares paganos que su padre había demolido, erigió altares a Baal dentro del templo, puso una imagen de acera en el lugar que estaba reservado exclusivamente para la presencia de Dios. Practicó hechicería, adivinación, necromancia. Y el versículo 16 dice que derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. La tradición judía afirma que fue Manasés quien mandó cerrar al profeta Isaías a la mitad, dentro de un tronco hueco, 55 años, más de medio siglo deshaciendo sistemáticamente todo lo que su padre había construido. Y segundo libro de Reyes, 21:13, registra la sentencia. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y el nivel de la casa de Acab. Lo que pasó con el norte va a pasar con el sur. La única diferencia ahora es el tiempo. Josías intenta revertir el destino. El último rey bueno. Sube al trono a los 8 años de edad y a los 26 ordena la restauración del templo. Y durante las obras el sumo sacerdote Hilcías encuentra algo en las ruinas, el libro de la ley. Probablemente el Deuteronomio o gran parte de la Torá se había perdido. El pueblo de Dios había perdido las escrituras de Dios. Cuando leen el libro ante Josías, el rey rasga sus vestidos, porque él entiende, leyendo las maldiciones y las promesas, el tamaño del abismo entre lo que Dios pidió y lo que el pueblo hizo. Josías lidera la reforma más radical de la historia de Judá. Destruye los altares paganos, quema los objetos de culto a Baal, profana los lugares altos, celebra la Pascua por primera vez en siglos. Segundo libro de Reyes 23:22 dice que no había sido celebrada tal Pascua desde los tiempos de los jueces. Pero es demasiado tarde. Segundo libro de Reyes 23:26 es una de las frases más heladas de toda la Biblia. Sin embargo, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Josías arregló el presente, pero el pasado ya había firmado la sentencia. Josías muere en el 609 a.C., intentando interceptar al faraón Necao de Egipto en la batalla de Megido. Sí, Megido, el mismo lugar que en griego se llama Armagedón, y después de él, todo se derrumba en cámara lenta, 4 reyes en 22 años, cada uno peor que el anterior, todos títeres de potencias extranjeras, y es en este caos final donde una voz se levanta con más claridad y más dolor que cualquier otra. Jeremías. Llamado siendo aún adolescente, antes que te formase en el vientre te conocí, Jeremías pasa 40 años predicando el mismo mensaje que nadie quiere escuchar. Babilonia viene.
arrepiéntanse o piérdanlo todo. Llora tanto que es llamado el profeta llorón. Es encarcelado, arrojado a un pozo de lodo, amenazado de muerte. Sus propios parientes conspiran contra él, y nadie lo escucha, nadie. En el 605 a.C., Nabucodonosor, el joven y brillante general babilónico, derrota a Egipto en Carquemis y asume el control de todo el creciente fértil. Judá se vuelve vasallo. La primera oleada de deportados va a Babilonia, entre ellos un joven noble llamado Daniel. En el 597, Nabucodonosor vuelve, saquea el templo, se lleva más deportados, entre ellos el sacerdote Ezequiel. Y en el 586 a.C., cuando el rey Sedequías se rebela, Nabucodonosor viene por última vez. Y esta vez no viene a saquear, viene a destruir. El cerco de Jerusalén dura 18 meses. Lamentaciones de Jeremías describe lo que sucede allá adentro. Madres cocinando a sus propios hijos, personas lamiendo las paredes buscando humedad, príncipes irreconocibles con la piel pegada a los huesos. En el 9º día del 4º mes, las murallas son rotas. Sedequías intenta huir de noche por la puerta entre los dos muros, cerca del jardín del rey. Es capturado en las llanuras de Jericó, llevado ante Nabucodonosor en Ribla, y la última cosa que los ojos de Sedequías ven antes de ser arrancados es la ejecución de sus propios hijos. Segundo libro de Reyes 25:7. En el 7º día del 5º mes, agosto del 586, Nabuzaradán, el capitán de la guardia de Nabucodonosor, entra en Jerusalén y lo quema todo. El templo de Salomón, 410 años de existencia, cedro del Líbano, oro, el arca de la alianza, que simplemente desaparece de los registros bíblicos en este punto, nunca más mencionada. La casa donde la gloria de Dios descendió como nube, se volvió ceniza, las murallas son demolidas, la ciudad arrasada, y el pueblo es llevado encadenado a Babilonia. El Salmo 137 captura el dolor de este momento con una honestidad que corta. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, porque los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Pero aquí sucede algo que ningún otro pueblo de la antigüedad logró hacer. Los egipcios perdieron su civilización, los asirios desaparecieron, los babilónicos serían absorbidos. Los filisteos, los moabitas, los amonitas, todos se disolvieron en el polvo de la historia. Pero los judíos, sentados a la orilla de los ríos de Babilonia, sin templo, sin tierra, sin rey, sin sacrificios, sobrevivieron. No solo sobrevivieron, se transformaron. La sinagoga nace en el exilio, la compilación y preservación sistemática de las escrituras se intensifica en el exilio. La identidad judía deja de depender del lugar y pasa a depender del texto, del libro, de la palabra. El exilio que debería haber sido el fin fue, paradójicamente, el momento en que Israel se volvió indestructible. Porque puedes quemar un templo, puedes demoler murallas, puedes arrasar una ciudad, pero no puedes destruir una idea que un pueblo entero memorizó. Si esta historia te pone la piel de gallina, comenta, indestructible. Y Dios no se había olvidado. Isaías, que profetizó más de un siglo antes del exilio, ya había dado el nombre del libertador. Isaías 44, 28 y 45, 1, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Ciro, el persa, un rey pagano llamado por nombre, por Dios, más de 100 años antes de nacer. En el 539 a.C., Ciro el Grande conquista Babilonia sin derramar una gota de sangre.
Desvía el curso del río Éufrates y sus soldados entran por las puertas de la ciudad, por el lecho seco mientras los babilónicos festejan. Y en su primer año emite el decreto que está registrado tanto en la Biblia como en el cilindro de Ciro, que hoy está en el Museo Británico. Los pueblos deportados pueden volver. Los judíos pueden reconstruir su templo. Esdras 1:3. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. 42.360 personas vuelven. Esdras 2:64. Da el número exacto, no todos. La mayoría se quedó en Babilonia. Ya tenían casas, negocios, vidas, pero el remanente vuelve y recomienza desde cero. El segundo templo es construido, más pequeño, más simple. Los viejos que vieron el primero lloran, porque no se compara. Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pero Dios promete a través de Ageo: la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Y es Nehemías quien reconstruye los muros de Jerusalén en 52 días. Una hazaña que dejó a los enemigos alrededor aterrorizados, porque reconocieron que solo Dios pudo haber hecho aquello tan rápido. La nación había vuelto, el templo estaba de pie, los muros estaban erigidos, pero algo faltaba. La nube de gloria no descendió sobre el segundo templo, el arca no estaba allí. El fuego del cielo no cayó, y con Malaquías, el último profeta, vino el silencio, las últimas palabras proféticas del Antiguo Testamento. Y entonces Dios se calló por 400 años, 400 años sin profeta, 400 años sin una palabra directa de Dios. Los estudiosos lo llaman el período intertestamentario. Los creyentes lo llaman el silencio de Dios. Pero silencio no significa inactividad. En esos 4 siglos, el mundo se transforma para preparar el escenario del acto final. Alejandro Magno conquista todo, desde Egipto hasta la India, y esparce la lengua griega por el mundo conocido. Muere a los 32 años, su imperio se despedaza y la tierra de Israel se vuelve botín disputado entre los Ptolomeos de Egipto y los Seleúcidas de Siria. Y en el 167 a.C. lo impensable sucede. Antíoco IV Epífanes invade el templo y sus soldados arrastran un cerdo hasta el altar, el mismo altar donde el incienso subía a Dios, y lo sacrifican allí. Sangre de animal inmundo escurriendo sobre la piedra consagrada, una estatua de Zeus erigida en el lugar santísimo. Daniel 11:31 ya lo había previsto. La abominación desoladora, y de esa profanación nace la revuelta de los macabeos, una familia de sacerdotes liderada por Judas Macabeo que, contra toda probabilidad, derrota al ejército seleúcida y reconquista Jerusalén. La purificación del templo en el 164 a.C. se celebra hasta hoy como Hanukkah. Los macabeos fundan la dinastía de los asmoneos, y por un breve instante Israel tiene independencia nuevamente. Por primera vez desde Babilonia, pero los asmoneos se corrompen rápido. Reyes que eran sacerdotes, sacerdotes que eran generales, hermanos que asesinaban hermanos por el trono. Y en el 63 a.C., cuando 2 hermanos asmoneos disputan el poder, uno de ellos comete el error fatal de pedir ayuda a Roma. El general Pompeyo marcha sobre Jerusalén, entra en el lugar santísimo, algo que solo el sumo sacerdote podía hacer una vez al año, mira alrededor y sale. A partir de ese día, Israel pertenece a Roma, y en el 37 a.C., Roma coloca en el trono de Judea a un hombre que no era judío, no era amado y no estaba sano: Herodes el Grande, idumeo de nacimiento, descendiente de Esaú, no de Jacob. Herodes reconstruye el templo en una escala que haría palidecer a Salomón. El patio era tan grande que cabía un estadio de fútbol adentro.
pero gobierna por el terror. Mata a 3 de sus propios hijos. Mata a la esposa que amaba. César Augusto habría dicho: es más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Y es durante el reinado de este hombre paranoico, en una provincia periférica de un imperio que se extendía desde Britania hasta el Éufrates, en una noche cualquiera de un año que los historiadores sitúan entre el 6 y el 4 antes de Cristo, que una adolescente judía llamada María, en un establo en Belén, la misma pequeña ciudad de donde salió David, da a luz a un niño. Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Miqueas 5:2, había profetizado 700 años antes: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa hecha a David: tu trono será estable para siempre. 2000 años de historia convergen en un pesebre, en un recién nacido que llora en la noche fría de una ciudad tan pequeña que casi no aparece en el mapa. Ese es el Dios de Israel. Él no llega en un caballo de guerra, llega en una cuna de paja. Y a partir de aquel pesebre, todo cambia. 30 años en silencio, y entonces 3 años que partieron la historia a la mitad. Un carpintero galileo que andaba con pescadores y cobradores de impuestos, que tocaba a los leprosos, que se detenía en medio de la multitud para escuchar a un ciego gritar, que lloró ante una tumba y dijo: yo soy la resurrección y la vida, que entró en Jerusalén montado en un asno, no en un caballo de guerra, mientras el pueblo extendía mantos y gritaba: «Hosana al Hijo de David», y que, un viernes, fuera de las murallas de esa misma Jerusalén que David conquistó, que Salomón llenó de oro, que Nabucodonosor quemó y que Herodes reconstruyó, fue clavado en una cruz romana entre 2 ladrones. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, aquel velo que separaba el lugar santísimo, el lugar donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre de animal, se rasgó solo, como si Dios estuviera diciendo: se acabó la separación. 3 días después, la tumba estaba vacía, y 500 personas vieron al hombre que había sido crucificado, caminando, hablando, comiendo pescado a la orilla de un lago. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo. Sobró un muro, un único muro occidental que está en pie hasta hoy, donde millones van a llorar y orar todos los años. Los judíos fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra, exactamente como Moisés había advertido en Deuteronomio 28. Perseguidos en cada siglo, Inquisición, pogromos, holocausto, 6 millones. Y en 1948, después de 1900 años sin patria, el Estado de Israel renace en un solo día, exactamente como Isaías 66:8 preguntó: ¿nacerá una nación de una vez? De Abraham a 1948, de una tienda en el desierto a una bandera en la ONU, 4000 años, y el hilo nunca se rompió. Esta es la historia de Israel. No es la historia de un pueblo que fue lo suficientemente bueno para merecer la protección de Dios. Es la historia de un Dios que hizo una promesa y que la cumplió a pesar de todo, a pesar de la desobediencia, del exilio, del fuego y de la sangre. Porque la promesa nunca dependió del pueblo, dependió de quien prometió. Y si este video tuvo sentido para ti, haz clic en el siguiente que está apareciendo en tu pantalla. Lo preparé para quienes llegaron hasta aquí.